Buenos días. Estamos aquí con Liane Pinto, profesora de Somatic Experiencing de nivel avanzado, profesora de Somatic Experiencing en un montón de lugares del mundo, en Rumanía, Portugal, España. Es una maestra y la he traído hoy aquí a este espacio para poder compartir qué es Somatic Experiencing en el mundo como terapia que trabaja el trauma. Y le voy a hacer una entrevista sobre estos conceptos de Somatic Experiencing para que lo pueda compartir, para que todos nosotras y nosotros podamos saber qué es Somatic Experiencing. Bienvenida, Liane. Encantada, encantadísima, una alegría. Quería preguntarte, Liane, pues, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a Somatic Experiencing? ¿Cómo fue este viaje para ti? Yo creo que las cosas son planeadas por el universo, porque nunca he imaginado dónde llegaría y qué haría en mi vida. Cuando era muy pequeña, ya había decidido claro, cuando somos pequeños queremos un montón de cosas. Quería ser azafata por un periodo, quería, no sé más, quería ser artista por un periodo. Después me acordó que he decidido que haría la medicina y empecé a estudiar libros de medicina con 7 años, 8 años, ya quería. Luego he descubierto la psicología a través de un trabajo vivencial. Entonces, ahí empezó la duda sobre los dos y he hecho las dos escuelas de medicina y psicología por un rato, medicina. Luego psicología era mi pasión y me quedé ahí. Y nunca había imaginado que trabajaría con cuerpo, con trauma, jamás. En la psicología he decidido que quería trabajar con niños con, con, con algunos problemas como autismo, con psicosis, y he trabajado y he hecho por 8 años. Entonces lo hacía porque quería, pero faltaba algo. Entonces empecé a hablar de estrés con los padres de los niños y después con otras personas. Y un día alguien me dijo, ¿tienes facilidad para hablar sobre estrés? Y digo, pues era algo que me gusta. Entonces empecé a estudiar sobre estrés y luego fui a hablar sobre si podría hacer una charla para empleados de un banco y el director del banco me preguntó, ¿podrías hacer un trabajo con víctimas de atracos? Yo digo, sí, podría. Y entonces, Somatic Experiencing podría ayudar a estas personas con víctimas de atraco. Fue así, sí, podría, seguro. Y yo no tenía ninguna idea, no conocía Somatic Experience todavía. Había hecho otras formaciones, había hecho biosíntesis, había hecho programación neurolingüística, había estudiado Emotional Freedom Technique, que es EFT, pero es otra EFT. Había estudiado, no sé más qué, medicina antroposófica, psicodrama, he estudiado un montón, todos los años. Has pasado por todas las formaciones hasta llegar a esta y fue, si esta de alguna forma no sé, entró en ti de otra manera o, ¿no?, a diferencia de otras. O... Esta es curioso eso, tenía mucha resistencia, ¿sabe? Como ya había hecho biosíntesis que era de cuerpo, yo digo, ¿para qué voy a hacer otra cosa con cuerpo? Ya lo sé, ya tengo idea. Y luego un compañero me dijo, si tú trabajas con trauma, no hay otra opción. Me dijo tan fuerte, así, con tanta énfasis, si una persona trabaja con trauma, un psicólogo trabaja con trauma, no puede no nacer la formación de Somatic Experience. Y eso fue en 2000, en el año 2000, 25 años atrás. Entonces, por su insistencia, yo, pues, con toda la resistencia que tengo, me voy. Y he luchado mucho internamente, quiero, no quiero, y eso, qué cosa rara, de los animales. Ahora vamos a ello, ¿no? Vamos. Sí. Me encantaría, Liane, que pudieras contarnos qué es Somatic Experiencing, como, ¿no?, qué es, de dónde viene. Sí, sí. La propia palabra Somatic Experience, que tiene que ver con experiencia del cuerpo, fue un experimento de Peter Levine. Nuestro maestro, el creador de la escuela, ha hecho biofísica médica y psicología y ha percibido que
que el trauma estaba en el cuerpo, que las manifestaciones traumáticas estaban en la fisiología, en los músculos, en la respiración, en el latido cardíaco. Entonces empezó a hacer experiencias con gente, con compañeros, con clientes, y luego fue desarrollándose. Al inicio, aunque él tenía sus estudios de biofísica médica y de psicología, doctorado, también ha hecho mucha prueba, mucha cosa empírica con la gente, y así fue apuntando resultados, y llegó a una terapia que es de abajo arriba, bottom up, y que hoy en día está entrando en varias otras escuelas. O sea, muchas están integrando los conocimientos de Somatic Experience, y la biosíntesis de hoy no es la misma que he hecho yo, porque la propia profesora, mi profesora, ha hecho también la formación. Las constelaciones no son las mismas, la bioenergética no es la misma. O sea, mucha gente está incluyendo los principios básicos de Somatic, que tiene que ver con mucha humanización, con mucho cuidado, con mucho respeto, con honor, con el honor al cuerpo y al sistema del otro, que es donde está la sabiduría y la cura. ¿Y qué dirías? ¿Qué dirías que ayuda a las personas o cómo funciona Somatic Experiencing? ¿Qué dirías de esto? Bueno, Somatic puede ayudar a las personas con cualquier trauma de shock, o sea, la persona que pasó por un accidente, que tuvo una pérdida repentina, que sufre síntomas crónicos, que no sabe que está relacionado con trauma, pero está, muchas veces la fibromialgia, la migraña, el síndrome del colon irritable, y todos los temas emocionales que sabemos, como síndrome del pánico, fobias y tal. Entonces, Somatic entra de una forma maravillosa para todas estas quejas, para todos estos síntomas. Y claro, puede ayudar en otros también, relacionales, problemas conductuales, tics nerviosos, adicciones, o sea. Sí, yo sé que Peter Levine hizo estudios con animales, ¿no? Y observó cosas fabulosas, ¿no? De cómo el cuerpo es capaz de liberar, ¿no? toda esa carga emocional ante la supervivencia. ¿Qué nos podrías contar de eso? Sí, los animales salvajes en la selva, en la naturaleza, ellos pasan por situaciones estresantes, pero descargan naturalmente esta carga extra de estrés que fue generada por su fisiología para que ellos pudieran huir o luchar. Nosotros, que también somos animales, somos mamíferos, podríamos naturalmente tener las mismas respuestas, pero la sociedad, la familia, todo lo que hemos aprendido reprime las respuestas naturales del cuerpo de autorregulación. Entonces, en Somatic, que es una terapia también somatoeducativa o psicoeducativa, el cliente reaprende a volver a su propio cuerpo, a estimular su interocepción y a descargar. Permitirse llorar, temblar, respirar, carcajar. Sí, como permitirse ser lo que está viviendo en cada momento, permitirse ser esa persona ella misma. Sí, exactamente. Con todo que su cuerpo lo necesita. Es que hemos aprendido en esta vida a ir reprimiéndonos. Entonces, tenemos hambre, cosas sencillas, como por ejemplo, tenemos hambre, pero ahora no puedo comer porque tengo que terminar este trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo ha luchado diciendo hambre, hambre, hambre. Llega un punto que después tú decides, bueno, ahora voy a comer, no tengo hambre. Entonces, nosotros propios, con nuestra mente, con nuestras ideas, con nuestras elecciones, vamos reprimiendo las necesidades de nuestro cuerpo, vamos desorganizando nuestra fisiología. Esta es la expresión más correcta. Entonces, ese concepto es importante, ¿no? Como nuestra fisiología se va desorganizando. Sí. ¿Y qué podemos hacer con esto? ¿Qué hace Somatic Experiencing con esta desorganización de la fisiología? Bueno,
En primer lugar es, como dijo, enseñar el cliente a entender cómo funciona su propio sistema, cuáles son los patrones de fijación, bloqueos, autoconocimiento al final, y autoconocimiento a partir de la autoobservación, de la autopercepción. Y luego, una vez que yo me percibo, me entiendo, me veo, empiezo a hacer cosas diferentes, a comportarme de otra forma, a permitirme escucharme y respetar que necesita mi cuerpo. La cosa es que si tenemos a alguien más con nosotros, que es el terapeuta, este permiso para la descarga y la corregulación viene más fácil. Necesitamos seguridad, somos mamíferos y como mamíferos necesitamos de estar con otros. Sí que es esa sensación de que hay otro ser humano al lado nuestro es lo que nos permite poder entregarnos a la experiencia. Sí, sí, seguro. Porque si estoy sola, ¿quién me va a apoyar? Los mamíferos están todo el tiempo apoyándose y siendo apoyados. Entonces nosotros igual, o sea, esta idea que hemos creado dentro de la sociedad y que podemos con todo, y yo me basto, yo soy suficiente. Sí, ¿verdad? Y también... No es natural. Y en esta sociedad en la que vivimos ahora tan aparentemente conectada, pero al mismo tiempo con mucha sensación de soledad, de aislamiento, imagino que todo esto no ayuda mucho a esta liberación de la carga que vamos, ¿no?, acumulando. Sí, en verdad que estamos conectados por teléfonos, por correos, no estamos conectados corazón a corazón. Esto es una conexión real, ¿sabes? Son dos personas juntas, hablando, charlando, mirándose, escuchándose. Eso es real y eso es necesario. Eso hace parte de la corregulación. Entonces, tu sistema nervioso, mi sistema nervioso, cambia solo de estarnos juntos, con la sensación de seguridad, de tranquilidad, de apoyo uno al otro. Latido cardíaco disminuye, la presión arterial se regula. Entonces, y luego otras funciones, como estas son básicas, otras funciones fisiológicas se reorganizan a partir del encuentro. ¿Y cómo dirías, ¿no?, en esto, cómo dirías que serían los elementos del cambio o las técnicas, así como titulares, que Somatic Experiencing implementa en el trabajo terapéutico? Tenemos 3 mapas. Ajá. Uno de los mapas es el mapa de SICAS, que involucra todas las experiencias, todos los elementos de la experiencia, las sensaciones, las emociones, las conductas, comportamientos, los afectos, las imágenes, los significados, o sea, también incluimos las creencias que pensamos, pero todo eso está tan conectado que es cuando yo pienso en eso, ¿qué siento? Cuando yo veo eso o tengo esta imagen, este flashback, esta memoria traumática, ¿qué siento? Entonces la idea es reintegrar estos elementos que se han perdido, fragmentados por la experiencia traumática. Y lo hacemos eso de una forma muy cuidada y le llamamos de titulación. Y luego, como trauma es fijación, o sea, nos quedamos fijados en comportamientos que nos sirven, que no son funcionales, o nos hemos quedado fijados en emociones o creencias que no nos permiten ir adelante. Vamos trabajando como puertas, SICAS es como puerta a las experiencias de una forma cuidadosa y queremos moverlas. Entonces llamamos de pendulación al movimiento entre esta fijación y un poquito de movimiento, poquito, porque puede ser mucho para el sistema. Entonces vamos dosificando el acceso a la carga traumática que está en la fisiología, aunque se manifieste en conductas, aunque se manifieste en imágenes, en síntomas, pero está en la fisiología, está en el cuerpo. Todo está en el cuerpo, tu cerebro está en el cuerpo. Entonces, como ya estás hablando del concepto de trauma, Sí. ¿qué nos podrías decir de esto? ¿Qué dirías que es
trauma? O Vale. ¿cómo definirías este concepto que es tan importante y que todo el mundo habla de ello, ¿no? En el día a día, ¿no? Ahora mismo pues, la psicología está como muy de moda, Sí. ¿no? El trauma está muy de moda también. Sí. ¿Y cómo definirías trauma? Bueno, lo define Levine en uno de los artículos, interocepción, esterocepción. Ahí, si tú quieres, escribe en este artículo, que es: el trauma es una desregulación del CRN. En inglés es Core Response Network, o sea, red de respuesta central, que es un nombre dado a varias estructuras del sistema nervioso que incluye la parte motora, la parte límbica, la parte autonómica. Entonces, trauma es una desregulación de estas áreas del sistema nervioso. Entonces, una vez que conseguimos regular estas áreas, los síntomas disminuyen, desaparecen y la persona vuelve a conectarse. Otro concepto de trauma es que trauma es una desconexión. Yo me desconecto de mí misma, me desconecto de la naturaleza, me desconecto de los demás, de mi misión de vida, del sentido de la vida. Entonces, con Somatic nos volvemos a conectar con los demás con más facilidad, conmigo misma, con mi propio cuerpo, con mis deseos, con mis sueños, con la naturaleza. Vuelvo a sentir que hago parte de esto, ¿sabes? De esta cosa maravillosa que es la naturaleza. Claro, ¿y cómo dirías que una persona tiene trauma, ¿no? O qué pasa con esto del trauma en el día a día? ¿Cómo uno se carga de estas energías, de estas memorias? Nosotros nos quedamos traumatizados porque eventos difíciles pasan y en este momento no tenemos generalmente apoyo de los demás o nosotros propios no nos permitimos ser apoyados por patrones aprendidos y esta carga se queda en la fisiología. Es una carga de estrés. O sea, durante una situación de estrés, el eje hipotalámico, pituitario, adrenal estimula la producción de más adrenalina. Entonces, esta adrenalina es para ser utilizada y Peter ha observado eso en los animales estudiando etología. Entonces, es para utilizar, para huir, para luchar. Pero si yo no utilizo, reprimo, esta carga se queda ahí. Al final, Peter Levine ha percibido que el trauma es un estrés acumulado. Vas acumulando este estrés, esta respuesta incompleta. Vas acumulando. Y luego eso genera síntomas. Síntomas muy curiosos que la gente no sabe que es trauma. O sea, hay gente que tiene como un tic. Está hablando contigo y hace ese movimiento y no sirve que en la terapia se pregunte, ¿por qué haces eso? ¿Qué hago? Un movimiento en la cabeza. ¿Así? El córtex va a dar una justificación cualquiera. Va a decir, para aliviar una tensión. Y si preguntas, ¿y de dónde viene esta tensión? No sé, del trabajo, de la compo. O sea, se va a conseguir una explicación cualquiera que no tiene que ver con la realidad. Y la realidad, estoy acordándome de un caso, fue una amenaza. La persona tuvo una arma en su cabeza 15 años atrás y en algún momento ha empezado a desarrollar un tic, que es un intento de alejarme de un peligro que ya no está. El cuerpo no se ha olvidado, la mente sí, pero el cuerpo no se ha olvidado. Entonces, tics nerviosos pueden ser resultados de trauma y la gente no lo sabe. Es como si la persona aún estuviera intentando distanciarse de esa experiencia o alejarse, como si el arma siguiera ahí de alguna forma en su cuerpo o en su campo. Sí, es una memoria. La idea, Peter Levine trabaja con memorias implícitas, procedurales, además de las explícitas. Entonces, la memoria procedural es la de procedimiento, tiene que ver con el cómo hacemos las cosas. Es una memoria que usamos para manejar el coche, para utilizar la bici, pero también para defendernos. Entonces, es como si esta persona quisiera hacer eso en el momento que sintió que había un arma,
pero su corteza le dijo, no lo hagas. Incluso Ah, porque ha escuchado al ladrón diciendo, no te muevas. Entonces no se ha movido. Pero el cuerpo ha creado toda la carga para alejarse. Y al final esta carga se quedó ahí. Entonces pasa años haciendo el movimiento como si el cuerpo quisiera liberar esta carga, este impulso motor. Y el más bonito, que me vienen los pelos de gallina de decirlo, el más bonito es cuando conseguimos al final que la persona lo haga y empiece a conectar este comportamiento con la emoción, que empieza a darse cuenta del miedo, no tiene imagen, no tiene memoria explícita, se da cuenta del miedo, pero luego tiene ahí el terapeuta apoyándolo, diciendo, no importa qué es este miedo, estoy contigo, es una memoria, ¿sabes? Son frases que hacen parte de la maniobra, de la guía de cómo llevar el cliente. Entonces la persona se va sintiendo seguro y va creando experiencias interoceptivas diferentes de las experiencias que tuvo en el momento, porque nadie le ha apoyado entonces en el entorno, en la como vida si la real. memoria se transformara o cambiara o se actualizara. No, no sé qué dirías tú. Yo diría que son las sensaciones, o sea, toda la información aferente Ujú. que ahora es diferente de la que la persona tuvo en su momento. Entonces es como si fuera sí, una alteración de la memoria, pero no es de la memoria explícita, al revés, la memoria explícita, por ejemplo, esta paciente no lo tenía, Mm, mm, no se acordaba, pero mm. su cuerpo tenía la memoria implícita del evento. En el momento que ahora hay seguridad, alguien le escucha, alguien le apoya, alguien le educa diciendo, eso es una memoria, no importa qué te ha pasado, estoy contigo. No hubo en su momento, Ah, no hubo, no hubo. ¿Sabe? Porque esta persona estaba en su trabajo. entonces de alguna forma es como poder darles a las personas aquello que no tuvieron en aquel momento. Exacto, exacto. Porque, ¿qué pasa? Si esta persona está en su trabajo Ujú. y hubo un atraco y han llevado dinero y tal, toda la gente que está en esta empresa no está preparada para apoyar emocionalmente. Entonces, ¿qué hacen? ¡Ah! ¿Cómo fue? Ay, que ha puesto el arma y tal, y cuánto de dinero han llevado y tal, ya hay que ir a la policía, o sea, no hay tiempo. Entonces, otro concepto de Mm, trauma es que trauma es ausencia de tiempo. Solo ocurre el trauma porque no hubo tiempo de darse cuenta, no hubo tiempo de recibir apoyo, no hubo tiempo de descargar. mm. Entonces, esta persona, sin saberlo, que eso fue tan traumático, sigue, al día siguiente está en el trabajo haciendo lo mismo, pero no se da cuenta del miedo que tiene de que algo le pase otra vez. Mm. Y luego empieza con este tique y no se da cuenta de que este tique vino después del arma en su cabeza, por Claro, ejemplo. claro. Entonces, en el momento que el terapeuta le acoge, le da espacio a una emoción que la persona no pudo sentir, vienen lágrimas, viene alivio, o sea, hay espacio, se crea espacio en la fisiología. Y una vez que se crea espacio, la memoria explícita puede volver y la persona dice, ah, ahora acuérdome Ah, de entonces qué me ha sí, pasado. sí, sí. No es fundamental que se acorde explícitamente. El fundamental es la descarga fisiológica. Pero a veces, una vez que tenemos la descarga fisiológica, nos acordamos explícitamente del que nos ha pasado. Sí, entonces, por lo que escucho, realmente funciona muy diferente a otras terapias que trabajan en el trauma, ¿no? De Sí, otras terapias pues trabajan más lo que me acuerdo, la memoria, y después de ahí van partiendo, ¿no? Este modelo, este abordaje es sí, diferente, ¿no? sí. Trabaja más desde la fisiología y después puede venir Sí. la memoria explícita. Puede venir o no. O sea, las otras trabajan con el que tú te acuerdas, con la Mm, memoria explícita. Y esta es con el que tu cuerpo se acuerda, con la memoria implícita, procedural. mm, mm. Eso es una diferencia muy grande. Wow. Y eso nos permite acceder Ajá. a eventos muy tempranos
como por ejemplo un trauma preperinatal, que la persona no se acuerda. Muchas veces no sabe que tiene, pero su cuerpo nunca se ha olvidado y ha creado síntomas por eso. Entonces, ¿verdad? Aunque la persona no pueda acordarse explícitamente porque el cerebro hasta los 2, 3 años no puede generar imágenes, ¿no? y poder volver a ellas, Sí. realmente el cuerpo, ¿no? Sí registra de otra forma, ¿no? Las memorias o los acontecimientos incluso antes de nacer, ¿no? Sí. El cuerpo está vivo Sí, y claro. registra. Sí. En la fisiología, registra en el cuerpo. Sí, sí. Y eso ha pasado a mí. Mm. Yo, cuando llegué, como te dijo, he hecho un montón de formaciones. Entonces vení a Somática un poco resistente. Y luego había una charla, ¿por qué estás aquí? Y yo sin paciencia, diciendo 3 horas. Creo que muchas personas en la formación Sí, tienen esa sensación sí. de ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Y para qué eso? Entonces yo decía, yo no tengo trauma. Yo ya he hecho mucha terapia, porque allí donde he hecho la universidad, casi que es obligatorio que el alumno empiece a hacer sus procesos terapéuticos. Aquel tiempo, cuando he hecho la formación, 1984, para ser correcta, a veces hablo 1800, la gente piensa que es real. En 1984 era mucha psicanálisis. Entonces yo he hecho también mi proceso psicanalítico, que es verbal, que voy encontrando qué es que me toca, las cosas que me gustaría cambiar, voy hablando de mis temas, de mis dificultades, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá. Entonces, al final, como yo había hecho mucho trabajo personal, yo llegué diciendo, yo no tengo un trauma, ¿sabes? Estoy analizada y tal. Entonces fue una sorpresa cuando yo fui demostración que la formación también permite que las personas sean voluntarias y que el profesor haga una sesión en vivo con toda la gente, que no es un proceso terapéutico, es una sesión para mostrar un aspecto de somática. Entonces, bueno, me ha empezado a pasar cosas rarísimas. No se pregunta cuál es tu tema, es solo, puedes quedarse un poquito observándote, o sea, es la puerta de entrada. Entonces yo he empezado a prestar atención en mi cuerpo y he empezado a sentir un montón de cosas raras, como un aprieto en el estómago, en la respiración, no sabía dónde era todo apretado y veía como cosas de color rosa y que la profe me pregunta, ¿y qué eso parece? Es como si fuera mucosa, ¿sabe? El color de la parte de como si fuera mucosa. No tenía ninguna idea de dónde yo estaba, qué es que estaba haciendo. Y fue horrible. O sea, me dolía y tal, hasta que los compañeros pidieron, profe, interrumpe, está sufriendo. Y hemos parado. Oh. Y yo no tenía ninguna idea de qué era aquello. Qué cosa rara, qué sentido. Como todo apretado, no puedo respirar. Horrible. Vale, ahora me quedé curiosa. ¿Qué es eso? ¿Qué sentido? O sea, que esa experiencia aunque fuera desagradable, aunque fuera difícil, de alguna forma te ayudó a preguntarte, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Esto no entiendo bien. Exactamente, aunque fue desagradable, me ha quedado una curiosidad. ¿Qué es eso? ¿Qué sentido? Nunca he sentido eso. Entonces, la curiosidad para saber qué era eso. Entonces, me quedé curiosa y bueno, entré en la formación, he hecho la formación. Más adelante, él le pregunta quién quiere venir como demostración, la gente así. Yo digo, yo otra vez. Entonces vení otra vez. En la segunda ya había hecho varias prácticas con compañeros y aunque sea prácticas con el objetivo de aprendizaje, algo se va pasando en tu sistema nervioso y vas descargando, reorganizando, también vas entendiendo mejor. Entonces yo estaba mucho más segura en la segunda vez que la primera sobre qué era y tenía la curiosidad. La curiosidad es muy importante, es una actividad del parasimpático, la respuesta de orientación exploratoria, que es fenomenal. Entonces me ha pasado lo mismo, empecé con dolor, tal, todo, pero yo pude ir adelante, yo podía sostener, que es esto también, otro componente importante de la terapia, es estar siempre midiendo cuánto puede sostener el cliente. Algunas terapias, otras,
Es como, este es el protocolo y lo vamos a hacer, sin medir cuánto tú puedes sostener o no. Y aquí es, si uno puede sostener, vamos adelante. Si no puede, cambiamos. Entonces yo pude sostener, entonces he hecho movimientos involuntarios rarísimos, como torcer el cuerpo, la cabeza fue arriba, he puesto la lengua afuera, una cosa... Un espectáculo. Espectáculo. Bizarro, se dice bizarro. Espectáculo bizarro. Pero me daba igual, yo estaba tan curiosa para saber qué es eso. Y salía fatal, ¿eh? La primera vez salí con migraña, la segunda vez salí con migraña también de la demo. Ok. Pero vale, quiero saber qué es. Al día siguiente, una compañera que era pediatra me dijo, Liane, ¿cómo fue tu nacimiento? Digo, no tengo idea, fue hace 30 y algo, no me acuerdo, haciendo bromas. Y ella entonces me dijo, es que mi marido es médico obstetra y yo soy pediatra y todos los movimientos que has hecho parecía de un bebé que había nacido de forceps. Wow. Y yo digo, no tengo idea. Entonces yo fui a preguntar a mi madre. Y para mi sorpresa, que no sabía nada de mi nacimiento, me empezó a contar. Solo un poquito, porque luego empezó a sufrir, pobrecita. Entonces digo, no, no, Claro. no pasa nada, no, no tienes que dar detalles, pero... Sí, pero fue como una verificación de... Yo fui a confirmar Mm. y era real. O sea, ella me ha contado que se ha caído a los 8 meses, entonces yo que estaba encajada, me he desubicado y fue un forceps brutal, horrible. O sea, que le ha herido, que me ha herido. Yo salí con los ojos hinchados, tenía como un... Todo eso estaba en tu cuerpo y ahí, no sé cuántos años después, se pudo Sí. tener el espacio dentro de esa sensación de sostén para mostrarse, para... Claro, eso ha generado un montón de impactos de mi vida que yo no tenía ninguna idea de que tenía que ver con el trauma perinatal de O nacimiento. sea, síntomas que tú has vivido durante tu vida relacionados con ese evento. Sí, yo tenía migraña desde siempre. Entonces, ahí en la clase he hecho una broma que fue, mi primera palabra fue migraña. No fue papá, mamá, agua. Fue Claro. migraña. En verdad que no sé cuándo he empezado con los dolores de cabeza, pero me acuerdo pequeñita en la guardería pidiendo a la profe para volver a casa porque tenía dolor de cabeza. Entonces, y esto tenía que ver. Y los médicos no sabían. Cuando yo era adolescente, adulto, joven, ¿sabe? Los periodos de más estrés, secundaria, ingreso a la universidad, estas cosas, tenía mucha migraña. Entonces fui a neurólogo, me ha pasado una medicación que me hacía fatal, entonces yo digo, esto, prefiero la migraña que estos efectos secundarios. He hecho homeopatía, dietoterapia, acupuntura, tantas cosas y no cambiaba, no cambiaba. Mejoraba un poquito y luego volvía. Entonces yo desistí, estaba conviviendo con la migraña como si fuera una amiga, hasta porque los médicos decían, esto es genético, me decían, es genético. Y no, Sí, es como diciendo, esto ya va a ser para siempre, ¿no? Esto no se puede curar. Sí. Entonces yo pensaba que de verdad tendría que convivir y tenía como 4 migrañas al mes, una cada semana, a veces 2, dependiendo del periodo de más estrés o menos estrés. A la vez, no conectaba tan claramente que tenía que ver con el estrés. Con somática empecé a ver, cuanto más estrés, más fácil tener el pródromo. Cuanto menos estrés, menos riesgo. Y luego yo fui haciendo las sesiones de somática y cada vez fueron disminuyendo, o sea, en frecuencia, ¿sabe? La migraña. La migraña. Al revés de 1 o 2 veces por semana, tenía una cada 15 días, luego una cada mes, luego 2 meses sin tener, 4, y fui pasando y observando y pasé años sin tener un dolor de cabeza. ¡Wow! O sea, eso es como, o sea, diría casi como un milagro, como mágico, como... Sí. El milagro del cuerpo, la magia de la regulación del propio sistema nervioso que está en nosotros. Si nuestro sistema inmune se sana, si yo mi cuerpo no hago nada, me voy a sanar igual. Si yo no soy una persona con diabetes o con
hemofílica, con alguna cosa, me va a sanar. Entonces lo mismo, el sistema nervioso tiene la capacidad de descargar, de regularse. Realmente el cuerpo tiene la capacidad de autosanación, de liberación de todo ese estrés. Sí, seguro. Entonces yo pasé 6 años sin saber que era un dolor de cabeza, aún haciendo cosas malas. ¿Sabes? Ya voy a comer mucho chocolate, café y ves qué pasa. No me pasaba nada. Yo sorprendida. Es como soy un poco San Tomé, ¿sabes? Tiene que ver para creer. Entonces yo decía, no puede ser que me he sanado, no puede ser. Pero de verdad que me he sanado. Claro, volví a tener algún dolor de cabeza en periodos de estrés grandes, Claro, pero sí. puedo decir tranquilamente que no tengo más migraña. Claro. No sé Sí, qué la es. diferencia entre la migraña con todos esos síntomas tan fuertes de dolor, de De incluso la vómito, luz, de vómito, fotofobia, de a un dolor de cabeza que en realidad todos en algún momento sentimos, ¿no? poquito, así un dolorcito, que yo puedo tomar una pastilla y pasar, y que me viene si yo submeto a estrés, si yo como mal, duermo mal, porque todos, aún sabiendo el que no deberíamos hacer, a veces nos sometemos. Hay mucha demanda externa. Preguntándote, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están viendo, que quizás te están escuchando y dicen, uy, pues yo tengo estos síntomas o me estoy dando cuenta ahora mismo que estoy en un momento difícil y me han dado a lo mejor un diagnóstico de fibromialgia o me han dado un diagnóstico de cualquier cosa, ¿no? De dolor abdominal o cosas autoinmunes, ¿no? Sí. ¿Qué les recomendarías o qué les dirías a estas personas que nos están escuchando? La primera recomendación es buscar un terapeuta de somática y Alejandro es uno de los buenos. La segunda, si no puedes, no tienes dinero, no tienes condición, no tienes tiempo, es empezar a usar tus propios recursos, darte tiempo, descubrir cosas que te hacen bien, cosas pequeñas, como estar en la naturaleza por 5 minutos cada día, como alargar el tiempo, o sea, antes de tomar tu té, tu café, cualquier cosa, oler cómo hacen los animales, ¿sabes? Y luego tragar, saborear, darte tiempo. A veces, solo de darse tiempo para hacer cosas mínimas, ya cambia un poco nuestro estado. Y otra cosa que también sana mucho es la corregulación. Estar con gente que te hace bien. Pero no para cuchichear de la vida de los demás, no para hablar de política, religión o temas que nos, ¿sabe? Que nos dan los nervios, sino para hablar de vida, de naturaleza, de proyectos, de sueños, de amor, de cosas buenas, ¿sabe? De misión de vida, de cosas que eleven, ¿se dice? Sí, sí, incrementen, eleven. Incrementen el alma. Eso Bien. ya ayuda un montón. Seguro Pero que si pueden buscar un terapeuta, yo he hecho mucha terapia de somática, hasta hoy intercambio con una compañera, entonces si pueden hacer terapia, eso es maravilloso. sí, seguro que las personas que nos escuchan Sí, les está llegando esta información, les está ayudando sí, y realmente a veces con poco que podamos hacer en los momentos adecuados, con esos hábitos, ya es mucho, ¿no? Darnos tiempo, buscar a sí, personas que nos regulan, que nos ayudan, sí, esos recursos que nos incrementan la sí, energía, el alma. sí. Intentar vivir el presente, ¿sabe? Porque el pasado es historia, está en nuestro cuerpo, pero es historia, o sea, quedarnos revisando las historias no sirve mucho. Aprendemos con ellas y vamos adelante. Quedarnos en el futuro, cómo va a ser, y sí, el tal del, el sí, y sí, y sí, el sí no lo sabemos. Entonces, intentar vivir el presente aquí ahora, disfrutando del que nos apetece y que está disponible. Mirando el que tenemos, no el que nos falta. Qué Claro. bueno, qué bonito, Adrián. Sí. Pues te agradezco muchísimo este espacio que hemos generado. Yo a ti. Te agradezco muchísimo toda la experiencia que me has dado a mí, que tú eres mi maestra, mi profesora de Somatic. Soy muy, muy agradecido de seguir aprendiendo de ti cada día
y de que también participes en estos entornos para que muchas personas que están ahí fuera, que están pidiendo ayuda o quizá dándose cuenta de que necesitan ayuda en este momento, pues puedan hacer algo con lo que les sucede, puedan buscar a una persona que les ayude, que les regule. Sí. Así que muchas gracias por este encuentro, por participar. Un placer. Y seguir aprendiendo de ti. Encantada. Muchas gracias y mucha suerte a todos. Muy bien. Me ha gustado de verdad, ¿eh?